buenos días a todos y bienvenidos a esta pequeña actualidad que estamos haciendo día sí, día no últimamente. Hoy traemos para comentar la actualidad a Aleix. ¿Qué tal estás, Aleix? ¿Qué tal? Buenos días. Pues ahí vamos. Un día más. ¿Y tú qué, Capi? Otro día más aquí. Otro día más por Dándolo Londres. todo. Estoy contento. Hoy es un ¿Estás buen día. contento con lo que ha hecho el primer paso de Liz Truss en UK? Que es subvencionar toda la demanda de energía. Vamos a No hacer quiere lo que que haya problema. todos han hecho hasta ahora, ¿sabes? Básicamente. Exactamente. O sea, la noticia que ha salido es que van a poner unas medidas enormes en cuanto a tamaño, 5% sumándolas todas del Producto Interior Bruto de UK, y esto es para aguantar el invierno, como bien dice. Entonces, el tema es si esto se va a contagiar, entre comillas, y desde Europa vamos a copiar la medida, porque el problema de esta medida no es que el gasto sea una barbaridad, que lo es, sino que te puede aumentar la demanda del gas cuando justo lo que te interesa ahora, que está el gas disparado de precio, es que disminuya. ¿O cómo lo ves tú esto, Alex? Pues sí, vamos por partes, si te parece. Entonces, por un lado, desde un punto de vista estrictamente impositivo de lo que viene a ser la carga fiscal, plantea un reto en sí mismo desde el momento en que están tirando, pues, se hablan de cuantías por encima de los 150.000 millones de libras. Liz Truss, además, una de las primeras medidas que anunció fue que no tenía intención de implementar pues lo que vienen a ser los windfall taxes, que sí que hemos visto y ha anunciado en otros países como España, como en Italia, como incluso en Estados Unidos, que Joe Biden ya lo está tanteando, con lo que la deuda pública del país pues está llamada a incrementarse y seguramente la propia carga fiscal de los ciudadanos a medio plazo, ¿no? Pero lo realmente importante, que es la cuestión estrictamente energética, un poco en la línea de lo que comenta Raúl, esto al final no es otra cosa que una subvención de la demanda. Claro, esto al final acaba teniendo el efecto contrario de lo que se pretende conseguir, que es reducir el consumo, porque desde el momento en que tú pones un tope a los precios, un poco en línea de lo que ha hecho España con Portugal en esta excepción ibérica que hemos visto en las últimas semanas, estás incentivando el consumo del gas, ¿no? Y de hecho podemos ya hablar con datos sobre la mesa que apuntaran pues esta teoría que estamos aquí exponiendo. En el mes de agosto, para que os hagáis una idea, los ciclos combinados en España se han disparado. Tal es así que han llegado a cubrir el 33% de toda la demanda interna del país. Desde el momento en que tú estás capeando el precio en un mercado completamente roto, no haces otra cosa que incentivar el consumo. De hecho, España, solamente superada por Francia, ha sido el mayor importador de gas natural licuado procedente de Estados Unidos. Entonces, o sea, que se da la circunstancia de que el problema es el gas y en esa situación, en España, por ejemplo, lo que estamos haciendo es gastar más gas que nunca. Efectivamente, porque como nos están capeando el precio, eso indirectamente está generando un incentivo para los productores y obviamente es mucho más rentable producir pues, energía eléctrica, en este caso, a través de los ciclos combinados. Que de hecho, fíjate qué curioso, se da la paradoja que en cambio todo lo que es la cogeneración, que en España hay más de 500.000 de plantas, está en pérdidas. Y dirás, ¿cómo es posible que los ciclos combinados estén en máximos históricos y en cambio la cogeneración esté completamente capada? Pues simplemente porque la cogeneración no entra dentro de esta excepción que permite de alguna manera subvencionar los precios con este tope de precios, ¿no? Sino que tiene que trabajar con los precios del mercado spot y obviamente eso pues incurre a todo el sector en pérdidas hasta el punto de que más de la mitad está literalmente parada. Pero en cambio el ciclo combinado, que sí que se está beneficiando de esta tesitura, que es un poco lo que está planteando el Reino Unido, pues está produciendo en máximos históricos y las plantas están exprimiendo, hasta la última molécula que llega desde Estados Unidos. Y un segundo dato curioso es que otra cosa que se han disparado en España son las importaciones de LNG no americano, sino ruso, que puede parecer trampa porque tenemos todo este drama, entre comillas, con el corte Nord Stream 1, etcétera, etcétera. Pero ojo, cuidado, España, a la chita callando, comprando más LNG ruso que nunca. Efectivamente. Aquí tiene mucho que ver toda la flota de buques griegos
que son los grandes transportistas, tanto de petróleo como de gas, a nivel de flete, y están exprimiendo todo lo que tienen. España, como bien apuntas, está importando pues todo lo que pueden para asegurar que el nivel de reservas subterráneas pues esté en cotas óptimas, que de hecho estamos ya flirteando con el 100%. Y, en fin, deja un poco en entredicho pues lo que viene a ser la opinión que se da de cara a la galería de ningunear a Rusia, porque a la hora de la verdad... Un poco de doble rasero, ¿no? Con el gas. Sí. ¿Tú cómo lo ves esto, Capi? A ver, voy a hacer un pequeño inciso de la parte de UK para que la gente lo entienda mejor, porque, por ejemplo, yo de la parte de cómo funciona el tema de las facturas y demás en España de energía no tengo ni idea, pero en UK sí que sé más, que llevo aquí muchos años. Entonces, para que la gente se haga una idea, aquí había un precio máximo establecido por el regulador de cuánto te pueden pagar, cobrar por la energía, ¿no? Por los distintos kilovatios hora que uses. Y eso es un máximo. Claro, ¿cuál es el problema? Que eso en un mercado normal no solía haber mucho problema, porque era muy raro incluso que se acercara a ese máximo, ¿vale? Entonces, como sabéis, normalmente el mercado era bastante estable, obviamente había cierta estacionalidad en precios y demás, pero todo eso estaba muy medido por los traders y demás, es decir, cubrirse de eso para las utilities era muy fácil. Ahora de repente el mercado se rompe, entonces claro, llegó un punto en el que, para que os hagáis una idea, es como si las utilities están comprando la energía a 100 y a ti te la venden a 20, ¿sabes? Entonces claro, eso era una receta para quebrar. De hecho, muchas quebraron en UK, de las más pequeñas. Subieron los precios 2 veces, si no recuerdo mal, ese máximo. Ahora tenían que subirlo una tercera vez, que y te hablo de subidas, igual, por ejemplo, tenía que ser como un 40%, hablaban, o sea, subidas bastante relevantes. ¿Y cuál es el problema? Que llega Liz Truss al gobierno y solo se hablaba de energía en UK, para que os hagáis una idea. No se van a poder pagar las bills, no se van a poder pagar las bills y demás. Entonces, llega el gobierno y lo que ella dice es, no vamos a subir ese tope máximo y lo que vamos a hacer es nosotros como gobierno pagar la diferencia. Corrígeme si me equivoco, Aleix, pero eso entiendo que es lo que van a hacer. Y luego, aparte, van a hacer una especie de fondo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y demás. Entonces, básicamente lo que está haciendo el gobierno es sacar la máquina del dinero, el money tree, que llaman aquí en UK, y ponerse a subvencionar absolutamente todo. Es una cosa que es muy arriesgado porque es mucho dinero para muy poco tiempo, y veremos cómo acaba, porque a la vez, a un nivel impositivo, ella llega con la idea de no subir impuestos y además bajarlos. Entonces, claro, en nuestro caso, por ejemplo, que obviamente nosotros seguimos quistos y en general el gas del Mar del Norte, son muy buenas noticias. O sea, todo lo que ha pasado con Liz Truss es inmejorable, porque no hay impuestos adicionales a las quistos de la vida y además están subvencionando muchísimo la demanda. A lo bestia. Y aparte van a repartir nuevas licencias. Se Sí, habla sí, también claro, de que el fracking puede volver quizá el año que viene. Y el perfil de Rees-Mogg, por ejemplo, que es el que lleva ahora energía y demás, en Rees-Mogg es un perfil que supongo que tú, Alex, lo conoces, un perfil más marcadísimo pro business, pro oil and gas y demás. Entonces, en ese sentido, UK va a ir full gas, nunca mejor dicho. Sí, y esto lo hablamos con Raúl hace un par de días, que me preguntaba acerca de los niveles y las tendencias de producción tanto en Reino Unido como en Países Bajos, y las tendencias son diametralmente opuestas, ¿no? Mientras que en Reino Unido, con la llegada de Truss, pues sí que parece ser que vamos a tener una marcada apuesta por la producción interna y por garantizar un poco la independencia energética, mientras que en Países Bajos, que hasta ahora era el gran productor, sobre todo de hidrocarburos de Europa, con muchísima diferencia, la tendencia es todo lo contrario. Van hacia la parálisis total de la producción. Ahí influyen cuestiones también como, por ejemplo, los temblores que tienen toda la costa del Mar del Norte. Y añade presiones añadidas, ¿no?, al abastecimiento de la producción. En ese sentido, Reino Unido, pues, tanto con el anuncio de proveer nuevas licencias como ayer mismo de abrir la puerta al fracking, pues parece que toma un camino diametralmente opuesto. También creo que vale la pena decir que está muy bien que anuncien lo del fracking,
pero de aquí a que sea una realidad igual pasa una década. Yo tengo una teoría con lo del fracking. Te voy a contar mi teoría. Tú sabes cómo funcionan las cosas a nivel político y tema de la ventana de Overton y demás. Entonces, yo creo que lo que han hecho es, para asegurarse que por el lado de los Labour y demás no les tocan las narices con dar licencias a cascoporro en el Mar del Norte, se han sacado lo del fracking como en plan tirar más allá, para que ahora el Labour lo que se centre es en lo del fracking es una barbaridad, esto y lo otro. Entonces, lo dejarán ahí en el candelero. Probablemente tiren para atrás cuando toque. Bueno, hemos escuchado, tú ya sabes cómo funcionan en UK los U-turns, ¿sabes? En plan... Efectivamente. Sí, y yo creo que esto va a pasar lo mismo, pero sí, harán un U-turn en la parte del fracking, pero cuando te des cuenta han aprobado 300 licencias en el Mar del Norte y nadie ha dicho nada. Y bueno, en relación a esto, esta misma mañana, hace cuestión de 2 horitas o así, Javier Blas, que es un periodista, bueno, yo diría una eminencia en tema de energía y materias primas, ha sacado un artículo de opinión en relación a todo esto que está contando o que ha contado el Capi hace un momento sobre cómo van a tocar la factura de la luz. Y él se queja mucho de que, claro, como van Voy a poner aquí un cachito solo, sí. Ponlo si puedes. Como van a limitar el precio a todo el mundo, la ayuda va a afectar de misma manera a una persona que tenga un salario enorme que a una persona que no puede llegar a final de mes. Es decir, se está utilizando mal, entre comillas, o canalizando mal este tipo de medida. Que sí, que a nosotros, de manera egoísta, como inversores, nos puede ir mejor, pero genuinamente es injusto. Y no solo dice eso, sino que en el discurso que hizo, o en la presentación de esto, no aparece la palabra ahorro de energía por ningún lado. Ni que hay que gastar menos cash, nada. Entonces, claro, ¿qué creo yo que va a pasar? Y ya os pregunto a vosotros cómo lo veis. Que se va a disparar el consumo de gas en Q3 y Q4 durante todo el invierno en Inglaterra, y ya sabemos que Inglaterra, si carece de algo, es de almacenamiento de gas. Así que cuidadito. Cuidadito lo que se puede España venir. En ese sentido actúa como clarísimo ejemplo de lo que puede pasar, y si de algo ha servido la excepción ibérica en el tope del gas es justamente pues para constatar esto que estás comentando ahora, que lejos de reducir la demanda, lo que se ha hecho ha sido incrementarla de forma muy sustancial. De hecho, te voy a dar un dato que lo ilustra la mar de bien. En el primer semestre de 2021, España produjo mediante ciclos combinados algo más de 5.000 gigavatios hora, mientras que en el primer semestre de 2022 esta cifra se ha incrementado casi un 40%, por encima de los 7.200. Y estamos hablando del primer semestre, que ahora estamos en septiembre, y el tercer trimestre ha sido apoteósico. Entonces, bueno, no es la medida, desde luego, más sensata y más adecuada para capear el temporal que tenemos encima. Pues yo creo que ya estaría, Raúl. Sí, ya estaría, salvo que quieras hacer tú algún último punto. No, yo creo que lo que dice Javier Blas en el artículo tiene mucho sentido. Es decir, obviamente hay una parte donde hay que actuar porque si las facturas la gente no las puede pagar, hay que hacer algo, pero claro, no te puedes solo basar en decir, cogemos dinero público y lo pagamos. Es decir, claro, hay una parte donde tienes que decir, tenemos que consumir menos, claramente, ¿sabes? Exactamente. Entonces, es que debía ser el punto central del discurso, es consumir menos. Sí, totalmente. Pero no lo ha sido. Por cierto, esta sección, que es la segunda vez que la hacemos, ¿no? Después de la de Ucrania, yo la quiero llamar una de momentum. Sí, bueno, lo primero, entonces, que nos dejen like, la gente que nos ve, que se suscriban, que nos ha ayudado muchísimo, y que nos den opinión tanto de lo que os hemos contado y del artículo de opinión de Javier Blas, que lo vamos a dejar aquí enlazado para que lo leáis tranquilamente, como del nuevo nombre, una de momentum, cuidado, lo mismo, si tienen otro que proponer, lo mismo mejor, Capi. También. Yo propuse el mío, una de momentum, me gusta, y si la gente quiere proponer otros, lo puede poner. Y nada, pues hasta aquí el vídeo. Muchísimas gracias, Aleix, por pasarte con nosotros. Nada, que menos. Bueno, y te tenemos, Aleix, el domingo, ¿no? Efectivamente, que se vienen cuichetas, ya está toda la presentación montada. Qué bueno. Y sí, la cosa promete. Además con el dragonazo, o sea, se viene lo más grande. Sí. Perfecto, pues muchas gracias. Adiós. Nos vemos el domingo. Adiós.